La voy a moderar yo y luego a continuación voy a presentar a todos los participantes. Si alguien del público tiene alguna pregunta, tenéis que lanzarla por la aplicación. Os metéis dentro de la aplicación del Congreso, se llama VIICNA, y ahí dentro tendréis un apartado que será para lanzar preguntas. Tenéis que seleccionar el auditorio, que es donde estamos ahora, y me pasarán, en caso de haber alguna pregunta, una tableta al final, más que preguntar a mano alzada. ¿Vale? De todas formas, si alguien quiere preguntar a mano alzada, pues también puede. Pues bueno, dicho esto, lo primero, pues yo soy Lorena Viladés, trabajo en ANEFA, en el departamento de proyectos, llevando proyectos de innovación que desarrollamos con fondos europeos. Y bueno, pues dicho esto, voy a comenzar a presentar a todos los participantes. En el extremo izquierdo tenemos a don Alejandro de Zunzunegui Ruano, que es experto en transformación digital y coach ejecutivo y ha liderado proyectos de innovación en grandes corporaciones y además fue reconocido como mejor Chief Digital Officer de Europa en 2019. Actualmente dirige 19 Days, una consultora especializada en transformación digital y organizacional. Así que, bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola, gente. A continuación está don César Maurín Castro, que es secretario de la Comisión de Sociedad Digital de COE, director del Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras de COE, consejero del Consejo Económico y Social de España y vocal foro del Foro Nacional de Ciberseguridad, siendo una de las voces de referencia en el ámbito de la innovación y la digitalización empresarial. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. A continuación está don Luis Ismael Domínguez, que es director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, funcionario de carrera con amplia trayectoria en la Administración autonómica y ha desempeñado cargos técnicos y de dirección en áreas de industria, competitividad y desarrollo empresarial. Bienvenido, Luis. Buenas tardes a todos. Espero que podamos aclarar muchos conceptos y sea muy útil la jornada para todos. A continuación... Uy, perdón. ¿Así? ¿Mejor? Vale. Perdón. A continuación está don Josep María Rodríguez, que es licenciado en Ciencias Empresariales, MBA por ESADE y máster por la Politécnica de Madrid en Gestión de Empresas Constructoras y director general de Canteras La Ponderosa, con más de 3 décadas de actividad en el sector de los áridos. También compagina su gestión con su labor como vocal en el Gremi de Àrids de Cataluña y su presidencia del Ferrari Club de España. Bienvenido, Josep. Gracias. Espero aportaros ideas para el sector. A continuación está don Ángel García de la Cal, director general del Grupo Candesa, con más de 35 años de experiencia en el sector. Ha ocupado cargos de responsabilidad en Tarmac Iberia, Holcim y TBM y es autor de varias publicaciones técnicas sobre explotación y clasificación de áridos. Buenas tardes. Buenas tardes. A continuación, don Aitor Aragón Basabe, que es ingeniero de caminos y responsable de grupos relacionados con la digitalización y la trazabilidad de productos de construcción en la Asociación Española de Normalización, ¿bueno? Y participa en otros grupos como la Comisión Interministerial de BIM. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y por último, don Paulo Romero Martínez, que es ingeniero de minas, especialista en digitalización industrial y en ANEFA coordina proyectos europeos de I+D+I como Digeco Quarry, Simin y Rotate, que están enfocados en la automatización, en la inteligencia de datos y en la transición digital de las explotaciones mineras. Bienvenido, Paulo. Buenas tardes, un placer poder estar hoy aquí. Bueno, pues si os parece todos bien, voy a proceder a poner un poco en contexto la sesión y el por qué estamos aquí, el motivo de hacer hoy esta mesa redonda. Y es que habitualmente nuestro sector, el sector de los áridos, es percibido como un sector poco reticente al cambio, reticente a las nuevas tecnologías y nos hemos dado cuenta de que no es que sea una cosa, no es que solo sea el futuro, sino que es también una cosa que necesitamos. Entonces, entre muchas otras cosas, nos vemos obligados y necesitamos digitalizarnos por temas como el Reglamento Europeo de Productos de Construcción, que se ha publicado en diciembre del año pasado y que modificará la actual declaración de prestaciones de los áridos, incorporando tanto indicadores ambientales como el pasaporte digital.
En este congreso nos hemos propuesto impulsar a los áridos 4.0, porque creemos que no es solo una herramienta que mejora la rentabilidad y la eficiencia de nuestras explotaciones, sino que también nos garantiza la trazabilidad, optimiza el uso de recursos y nos ayuda a fomentar la sostenibilidad ambiental y social, tan importante en estos días. Estos áridos 4.0, la minería 4.0, no implica solo integrar tecnologías, sino una cosa más importante todavía, que es un cambio cultural, para crear valor no solo en el producto, sino a lo largo de toda la cadena. Hemos empezado ya a hacer pruebas en este camino. Tenemos proyectos pioneros como pueden ser Dilleco Quarry, como puede ser Stimin, en los que hemos ido integrando estas tecnologías y vamos a comentar un poquito alguno de sus resultados, y que además han demostrado que la digitalización y la sostenibilidad no solo son, o sea, no se matan el una con la otra, sino que son completamente compatibles. Y vamos a hablar también sobre todas esas lecciones que hemos extraído, todos los beneficios que implica la aplicación de los áridos 4.0, como pueden ser la mejora de la sostenibilidad, el aumento de seguridad en los trabajadores, la mejor gestión de todos los recursos y, como he dicho antes, también pues la aceptación social. Y bueno, pues con esta perspectiva invito a todos ustedes a participar en el debate. Agradezco otra vez a los ponentes aquí su presencia y bueno, pues voy a empezar lanzando una pregunta al aire y por favor sentiros libres de contestar el que quiera. Que es la digitalización se plantea como una herramienta para mejorar eso, la sostenibilidad, la trazabilidad y la eficiencia. ¿Cuál creéis que es hoy la principal palanca para acelerar esta digitalización? ¿La tecnología, la regulación, la inversión económica o el cambio cultural? ¿Quién empieza? Lo que tú digas. Lorena, tú mandas. Le están arreglando un... Perdón. Adelante, adelante. Venga, No, empiezo yo. adelante. Alejandro, empieza tú si quieres, sí. Empiezo yo, porque además la gente que me conoce sabe cómo soy. Pero antes de contestarte esa pregunta, que está bien hecha, voy a hacer una reflexión y así todos me conocéis, ¿no? O sea, yo creo que si hay algún tema realmente sensible en el sector del que estamos hablando, es la transformación digital del mismo, ¿no? Y por lo tanto he de decir que yo esperaba que esta sala tuviera 500.000 personas haciendo cola para escuchar, ¿no? Mi primera reflexión está en lo que estamos viendo, ¿no? Que creo que además tiene mucho que ver con mi respuesta. La palanca básica para que este sector se transforme son las personas, no es la tecnología. La tecnología es un commodity. Tecnología tenemos toda la que necesitamos para poder acometer un proceso de transformación, ¿eh? Si hablamos de digitalización de procesos, entonces efectivamente la palanca es la tecnología. Lo que pasa es que digitalizar procesos por digitalizar procesos no tiene ningún sentido, y los que me conocen, y algunos lo recuerdan, yo siempre he defendido que digitalizar un proceso defectuoso solo te da como resultado un proceso digital defectuoso. La digitalización es una parte del proceso de transformación y la transformación es responsabilidad de las personas. Tenemos un ecosistema que nos está empujando, ¿no? La regulación, la presión de la competencia, la presión de los clientes, la necesidad de atraer talento a este sector que empieza a aparecer como un sector aburrido porque al final, ¿sabes?, no estamos proveyendo de lo que la gente necesita para vivir. Y yo creo que si nos conformamos con que las cosas se sigan haciendo así y que incorporando tecnología vamos a cambiar este sector, nos equivocamos, ¿no? Yo creo que somos, y yo hablo desde el hormigón, yo he de declarar que de áridos no tengo ni idea. Y así se lo he dicho a todo el mundo, pero sé un poquito ya del hormigón y sé algo de transformación digital, y creo que si queremos que esto se desarrolle tenemos que activar una palanca que es la gente, ¿no? Poder captar a la gente, poder tener un sector atractivo para la gente,
poder educar y formar a la gente para que aproveche lo que en cualquier otro sector ya está pasando, ¿no? Si no nos está pasando a nosotros, no es porque no tengamos capacidad de inversión, no es porque no tengamos tecnología, no es porque no nos esté presionando la competencia, es porque sinceramente yo creo que no nos estamos planteando que esto sí o sí tiene que pasar. Muy bien. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. La verdad es que esto, todo lo que es tecnología va muy de personas. Pero yo creo que sí ha habido un cambio. Es decir, es muy español que nos den 10 años para adaptarnos a algo y no lo hagamos y nos dan un mes y lo bordamos. Y eso es lo que pasó en la pandemia. Un suceso tan triste, al final el confinamiento obligatorio nos llevó pues, oye, a un desarrollo enorme del teletrabajo, del comercio electrónico. España fue uno de los países de Europa y del mundo donde más creció el comercio electrónico. Todos nuestros hijos se teleformaron, se desarrolló la teleasistencia, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que luego se pusieron en marcha pues, una serie de planes. Hubo por fin una agenda digital para España que no teníamos desde el año 2013 y se pusieron en marcha pues una serie de planes muy importantes sobre modernización de las administraciones públicas, planes para mejorar las capacidades digitales de los ciudadanos, planes también para pymes. Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión que España aprovechó. Y lo aprovechó porque así lo dicen los indicadores europeos relacionados con tecnología que miden el nivel de digitalización de los distintos países de la Unión Europea, pues nos dicen tanto el DESI como la década digital que España mejoró muchísimo. Ahora bien, yo creo que de todos los parámetros que tú has comentado, el más importante con diferencia, y coincido con Alejandro, es el cambio cultural, que es el que va de personas. Si tú consigues ese cambio cultural, pues habrá más inversión, habrá mejor tecnología o tecnología aplicada a la empresa o a las necesidades de las empresas y de los ciudadanos. Y sobre todo, hay que arrastrar a la administración. Y si hay un cambio cultural real, como pasó en ese caso obligado, eso va a arrastrar a que la administración también mejore todos sus procesos, que una de nuestras grandes batallas es reducir la carga burocrática, simplificar todos los procesos administrativos y eso se consigue con digitalización. Bueno, un poco por recoger el guante, yo lo primero que quiero decir es daros ánimos. Has dicho que el sector de los áridos es un sector difícil al cambio. Me toca el papel de la Administración. Si la Administración está por hacerlo, yo creo que el sector de los áridos también puede hacerlo, ¿no? Más inmovilista que la Administración, pues dentro de las grandes empresas es difícil que encontremos y se está haciendo. Yo comparto contigo lo que comentas, que se ha iniciado en los últimos años un camino de salida frente a lo que anteriormente parecía una losa que no servía para nada. Hoy se ve luz en que eso sí que sirve para determinadas, para alcanzar determinados objetivos. Un poco obligados, también porque la pandemia nos obligó a todos. Nos ha obligado a hacer muchas cosas Perdona la interrupción. Y todo lo que tiene que ver con la administración electrónica, si no hubiera sido por la pandemia, no estaríamos donde estamos. Eso también es verdad. Entonces, un poco por hacer también alguna serie de reflexiones de las que ya han adivinado mis compañeros de la mesa. Lo primero es que cuando vamos a hablar de digitalización, y digo, bueno, pues comparto con vosotros que tenemos que abarcar dentro del tema de digitalización todo el tema tecnológico, todo el tema de I+D, todo el tema de innovación, todo el tema de datos, todo el tema de administración electrónica, de inteligencia artificial, por supuesto de que tecnología. En resumidas cuentas, querer hacer mejor las cosas, querer mejorar constantemente, ¿no? Y además, esa mejora, aplicarla tanto dentro de la empresa como fuera, para relacionarse con la propia administración o la administración con los clientes o los administrados, que yo llamo, ¿no? Y luego, por respecto a las palancas, yo creo que compartimos en la parte final y el más importante, pero dentro de la mesa hay muchos compañeros que son ingenieros. Yo soy ingeniero industrial, muchos sois ingenieros de minas, ya tengo una edad y cuando estudiamos ingeniería nos decían los profesores, en ingeniería solo hay una unidad. La unidad, el euro, entonces la peseta. Bueno, después de 30 años hay otra serie de cuestiones o de unidades en la empresa, en la sociedad y en la vida que también son muy importantes, ¿no?
y a las que la digitalización va a ayudar. Una de ellas es el factor tiempo. Ese tipo de herramientas de tecnología va a ayudar a ganar tiempo, a hacer las cosas en menos tiempo. Antes un topográfico podía costar meses y hoy igual se puede hacer en un día. Entonces, es bestial el salto en cuanto a la unidad tiempo. Pero también hay otras herramientas como la calidad, como el mejorar los productos en base a los datos que nosotros podemos tener de nuestros procesos, de nuestros productos o de relacionarnos con nuestros clientes. Cuanto más datos y que sean buenos, seremos capaces de tomar mejores decisiones. Y además, si nos equivocamos en la toma de decisiones, seremos capaces de corregirlo lo antes posible para que eso pues vaya por buen camino. Y luego, finalmente, todo esto se va a basar en personas, no se va a basar en inteligencia artificial, lo van a tener que hacer personas y ese es el factor que en la parte que me toca pues, cuesta más. Es decir, hay que formar personal que se crea este tipo de cambio, que lo apoye, que tenga conocimientos, por supuesto, que tenga formación. Yo prácticamente en la carrera no vimos un ordenador y hoy pues, es el 90% de nuestro tiempo. Entonces, con toda la multitud de herramientas nuevas que vienen cada vez más deprisa, pues tener un personal involucrado, consciente, conocedor de los beneficios y que apueste por esa labor, pues yo creo que comparto con vosotros que va a ser el factor fundamental. Muy bien. No sé si alguno de los otros ponentes quiere añadir algo más. Sí, bueno. ¿Quién quieres tú primero? Bueno, no. Con el... Bueno, yo lo que quería comentar, para mí la principal palanca, evidentemente, pues es el tema cultural del personal, ¿no? Pero ya centrados en el sector, pues no dejamos de estar en un sector donde tenemos en España pues una minoría de grandes empresas con instalaciones muy grandes, otro porcentaje un poco mayor de medianas, pero está muy meteorizado la pequeña explotación, ¿no? Y mucha empresa familiar y tal. ¿Qué pasa? No solo es importante esa palanca cultural con el personal, sino que bueno, la tecnología está ahí, pero bueno, no todos los sitios se va a poder aplicar esa tecnología, porque las instalaciones en general que nos encontramos por ahí, pues están bastante lejos de poderlo utilizar. Por una parte, la tecnología la tenemos, pero claro, tenemos muchas explotaciones que pueden estar en zonas de interior donde no llega ni siquiera poder tener internet, o sea, que no haya cobertura para poder transmitir. Nos encontramos con instalaciones pues, que para utilizar esa tecnología, pues a lo mejor con los problemas que puede haber de polvo, diferencias de temperaturas, una serie de cosas, no se van a poder aplicar. Eso en cuanto a operación, ¿no? Y luego, pues que en general todo eso, pues nos vamos a inversiones altas para realizarlo. Entonces, aunque el principal sigue siendo pues el tema del tema del personal. Efectivamente, la tecnología no solo tiene que estar disponible, sino que también tiene que ser asequible. Claro. Eso es. Bueno, de momento llevamos pleno de personas, aunque aquí también más enfocados hacia la tecnología. No sé si alguno... Yo quería comentar una cosa también, retomando lo que decía Luis, pero ahora igual que mencionabas el euro. También el tiempo es el euro. Yo creo que el principal inicio de la palanca, porque no es la palanca, el principal inicio es las empresas de áridos son empresas y su principal palanca es percibir que esa inversión les va a dar la inversión +1 o +2. Entonces, eso se tiene que garantizar de una determinada manera. La principal palanca, no nos conocemos, pero sin ánimo de señalar, yo creo que son los directivos de las empresas y sus técnicos. Incluso la parte cultural, que es cierto, pero al final la parte cultural, yo tengo hijos en una edad de tablets y esas cosas, que los llaman nativos. Yo no creo que sean nativos digitales, no creo que sepan más informática de las que se llaman nosotros. Saben manejarse tocando cosas, pero creo que la tecnología tiene una serie de complejidades que requiere una formación específica. Son personas, pero es formación. No es que cambie la sociedad como conjunto, sino que va a requerir una inversión importante por parte de las empresas y eso lo van a hacer, o bien, hablaremos luego yo creo que del reglamento de construcción, pues va a obligar a que haya una cierta digitalización. Pues si te obliga y si no te saca del mercado, tendrás que hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuánto invertir?
Eso es algo que tendrán que determinar las empresas y yo creo que, como pasa en muchos sectores, necesitarán guía y ayuda para que sean eficientes las... Yo estoy completamente de acuerdo por aportar un punto de vista un poco distinto y creo que enriquecedor. Pues gracias a estar los proyectos europeos, para las personas que no estén familiarizados con ellos, pues tienen ciertas peculiaridades en temas de financiación y la parte comercial que nos permite, hablando tal y mal, ir a calzón quitado. Al final nos permite una libertad a la hora de opinar muy grande que creo que es muy interesante para ver los resultados que se obtienen. Y estoy de acuerdo. Si estamos todos de acuerdo, será por algo. El cambio cultural es muy importante, pero para mí a veces es una palabra un poco peligrosa. En nuestra experiencia, el cambio cultural se usa de forma genérica cuando es el cambio cultural de la dirección, del que tiene que tomar la decisión. Es decir, al final, las experiencias que estamos teniendo, y en este caso sí que lo focalizo mucho en el sector de los áridos, es que todo esto en el fondo se traduce en dinero. Al final somos un sector donde producción arrastra todos los recursos que, en primer lugar, casi ninguna empresa tiene recursos que estén ociosos, por definición. Entonces, producción arrastra mucho. Entonces, cuando estás proponiendo cosas en digitalización, y si nos centramos en el sector de los áridos, estamos hablando en zonas rurales, donde el acceso al talento es complicado, no por nada en especial, sino porque hay menos gente, es una ecuación, o si la tienes que traer de fuera, pues ya tienes que negociar unas condiciones que en las empresas que están en polos de atracción, como sería una gran ciudad, no tiene ese problema. Y todos los incentivos perversos que se dan en las organizaciones. En realidad, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de los incentivos, y alinear todos esos incentivos y derribar los silos, en lo que al final muchas veces te encuentras son silos de información, cuando en la cultura del dato, que me gusta muchas veces usar esa palabra, tiene que ser algo completamente transversal. Nosotros siempre intentamos explicar que conocer la producción no es algo que solo le interese al de planta o al financiero, el de medio ambiente, o para realizar muchos KPIs es una información muy necesaria que tiene que conocer todo el mundo. Entonces, esa parte de tecnología, derribar barreras cultural, yo creo que es lo que es una palanca que tampoco nos flagelemos mucho. Casi ningún sector lo ha conseguido, excepto aquellos que ya han nacido digitales, como Amazon o Google. El resto es un camino difícil. Ya, pero yo, si me permites, vamos a entrar en debate, porque además hemos hablado hace un rato. Es que yo creo que esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en que ningún sector haya podido hacer esto. Yo he trabajado en muchos sectores, banca, retail, seguros, salud, y cuando combinas seguros y salud, te aseguro que llegas a un entorno bastante jodido, ¿no? El planteamiento no es no podemos hacer esto, el planteamiento es sí podemos hacer esto. Claro que podemos hacer esto, claro que podemos atraer talento, claro que podemos cambiar los procesos, claro que podemos... Lo que tenemos que tener es un destino, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer, no? ¿Queremos agregar valor a nuestros clientes? Sí. Vale, ¿cómo podemos utilizar la tecnología, el ecosistema digital para agregar valor a nuestros clientes? ¿Queremos mejorar nuestros niveles de cumplimiento normativo? Vale, sí. Tenemos que hacernos preguntas. Yo creo que una de las cosas en las que yo estoy disfrutando en el proyecto que estoy haciendo con EFOP es que, por lo menos, Carlos y Pablo y su equipo me permiten hacer preguntas. Preguntas que a lo mejor antes no se hacían. Pero hay que preguntar. ¿Y por qué no hacer esto, no? O sea, yo creo que no podemos, y te entiendo, pero no podemos asumir es que esto no es nuestro, o sea, que es que lo tenemos que hacer nosotros y que yo por eso defiendo que la clave son las personas, porque la tecnología está, la presión regulatoria está, la exigencia de tus competidores está, la exigencia de tus clientes está, y si todo esto está y no está pasando, es porque necesitamos meter
personas que definitivamente quieran ir a cambiar esta dinámica. Es que cuando, voy a hablar de un tema muy personal y me callo, cuando yo en el 2012 dije yo creo que la solución a un tema que tenemos son las videoconsultas en salud, me llamaron de todo menos bonito. Y hoy se hace una videoconsulta en salud cada 10 segundos, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir que hay que cambiar las cosas y que tenemos que cambiar el pensamiento al esto es lo que hay por el y si hacemos esto y por qué no hacemos esto, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero motor del cambio, ¿no? El cambio en la manera de pensar sobre lo que estamos haciendo hacia que hay otras maneras de hacerlo y que no sea la regulación la que nos obligue a cambiar las cosas, porque a mí no hay nada que me parezca más triste que me obligue el regulador, con perdón, a cambiar la manera en la que quiero gestionar mi negocio. Yo creo que cualquier gestor de un negocio tiene que ir muy por delante de la regulación para que la regulación cambie a favor del tío que está gestionando el negocio. Perdón. No, y estamos aquí para debatir, cualquiera. Mi punto simplemente era que cuando se hablan de este tipo de cambios, resumido, es caro. Es caro. Digitalizarse que no estoy es de caro acuerdo. y necesitas presupuesto, acceso a presupuesto. Es que no para estoy eso. de acuerdo. Es que el retorno de la inversión en un proceso de digitalización bien definido, cuando encuentras lo que se llama quick wins, ¿vale? ¿Y por dónde puedes activar? Es que se paga solo. Y te lo digo porque lo he hecho en muchos sitios. Se paga solo. De verdad, que es que no es... Eso nos lo tenemos que quitar de encima. ¿Cómo que es caro? Lo que es caro es no cambiar. Lo que es caro es no coger el tren, porque tienes que ir andando. Vas a llegar más tarde y mucho más cansado. Y cuando llegues a la fiesta, lo siento, no hay comida, no hay bebida, no hay chicas, no hay música. Vamos a llegar tarde. Eso sí que es caro. No es nada caro. De verdad que si analizas bien cuál debe ser la guía de tu proceso de transformación digital de tu negocio, no solo no es caro, sino que se paga solo. De verdad que se paga. Esto es algo que la gente del Hormigón con la que trabajo sabe que repito permanentemente. Carlos me está mirando, lo siento, Carlos, soy pesado en esto. Es que no es que no sea caro, es lo más cost efficient que podemos hacer. Es que lo caro es que el regulador llegue y te diga y te marque los pasos de lo que tienes que hacer cuando no estás preparado. Es mucho mejor avanzar en función de lo que necesitan tus clientes. Hablamos de pasaporte digital, de productos, no sé cuántos, un montón de historias. Que de verdad, que si analizas bien tu proceso de transformación, no solo no es caro, sino que es muy eficiente en costes. Perdonad que me ponga pesado, estoy intentando... No, pero bueno, está bien la pregunta porque voy a aprovechar y le voy a preguntar ahora a Josep Rodríguez y a Ángel García Dragal, que ellos que ahora mismo están trabajando en explotaciones, son gerentes de explotaciones, de la barrera cultural que hemos estado, bueno, de la palanca y a la vez barrera que se ha comentado cultural que hemos estado hablando, de la económica que estamos comentando ahora, de la tecnológica. ¿Cuál es la que vosotros, como gerentes, veis más complicada de superar? Yo creo que las tres. Hablar un poco, no he dicho nada. A ver, la tecnológica en el sector nuestro no hay una aplicación para automatizar procesos en canteras. El hormigón es mucho más sencillo porque hay plantas y hay unos autómatas que te fabrican el hormigón, ponen una fórmula y va. Pero las canteras, como los diseños de plantas son dispersos, este señor tendrá un diseño y yo tendrá otro, no hay un estándar. Aquí ya tienes una barrera de entrada a tecnología. Es decir, no hay una aplicación, no hay una consultora que te dice yo tengo una solución para las canteras. Porque el problema de una cantera es saber cuánto produces. Porque la tonelada es una unidad que no la puedes contar granito por granito, lo tienes que contar con unas básculas. Las básculas no son exactas, se tienen que integrar. Y toda la integración del proceso de todos los datos que tienes por ahí dispersos, aún nosotros no hemos encontrado a nadie que lo haga. Nos lo hemos hecho nosotros. Es una empresa pequeñita y nos ha costado un huevo, perdón por la expresión. Y ahí detrás, en la tercera fila, hay una de las personas que lo ha hecho. Pero esta es una. La otra es la económica. Estamos en un sector que yo esperaba que a día de hoy los dumpers fuesen solos, sin chofer, porque esto lo vi en Estados Unidos
hace 20 años. A ver, ¿tenía uno de vosotros un dumper robot? No. Lo hay en la gran minería con presupuestos mucho más grandes, pero en el sector nuestro aún no ha llegado esta tecnología. Está inventada, ¿eh? No la han aplicado los fabricantes de Komatsu, Caterpillar, que están ahí detrás, vendiendo máquinas. Y la última, yo creo que es la más importante, que ya la habéis adelantado vosotros, es el personal. A ver, ¿cuántos de vosotros de aquí tienen menos de 30 años? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4. Contaba 4, perdón las luces, a lo mejor hay más. Vosotros sois nativos digitales, el resto no. Y aquí viene el gran problema. Estás en un sector que todos somos mayores, yo tengo 58 años y solo estoy jubilando personal en mi empresa ya. Este año se me ha jubilado de logística, un ingeniero de minas y el de calidad. En un año, todo. Y la gente nueva que viene ya son nativos digitales. Ya lo encuentran bien. Pero cuando estás con los mayores, los tienes que convencer, aunque el director lo veamos claro, que esto tenemos que ir para ahí, necesitamos digitalizar, aporta valor, pero lo tienes que poner en práctica y tienes que convencer a personas de más de 30 años de que esto les va a ayudar. Y el cambio en todas las empresas cuesta, ¿eh? Claro. Cualquier cosa que vayas a cambiar cuesta. La administración también, ¿eh? Pero cuesta. Y claro, o tienen un valor claro, si ven que vamos a hacerlo de otra manera y me va a ahorrar trabajo y voy a vivir más feliz y voy a tener al jefe contento, o no. Y lo fácil es muy fácil. Cuando no llegas, porque no quieres, esto es una mierda. Esto no funciona. Esto es un calentón del jefe. Y ya estamos. Yo tuve un consultor hace 10 años, cuando empezó la digitalización, que después de analizar mi empresa me dijo, cambie todo el personal. Digo, no puedo cambiar el personal. No puedo cambiar, son los que tengo, son los que de manera analógica funcionan. Y funcionan muy bien, porque hace 60 años que estamos picando piedras en mi empresa. Llevamos 60 años picando piedras. Y lo hacemos bien, o si no, no estaría sentado aquí. Y ahora me dices que lo tengo que hacer de otra manera, ¿vale? Y lo veo. Pero tengo que convencer a los que están al otro lado. Y aquí está el tema, es decir, es que haya valor, es decir, que tú le des valor no al jefe para ganar dinero, sino al personal que lo vea y que más a más haga un esfuerzo, porque tiene que hacer un esfuerzo mental para entenderlo. Y si no estamos en un mundo digital, ahora viene la segunda ola, que no hemos hablado, la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial funciona, si está en mundo digital, en modo analógico no. Por eso que ya supongo que el próximo congreso estaremos hablando de inteligencia artificial. Y a lo mejor ya ni estamos nosotros aquí, pero bueno. O sea, que hay que un poco que obligar. Antes se comentaba de obligar, un poco hablando de la administración y ahora también obligar un poco a los trabajadores a que se esfuercen, ¿no?, a intentar adoptar estas tecnologías. Obligar no, que lo vean. Lo tienen que ver, pero lo tienen que ver si ellos ven un beneficio, si ven que les mejora su trabajo en todos los niveles. Si no, la gente no lo coge. Es decir, que aquí hay una clave de que, y además es una herramienta, como decía el primer ponente, Alejandro. Si el proceso no está claro, es decir, tú puedes tener un proceso, pero si el proceso es malo, por mucho que digitalices, vas a seguir teniendo un proceso malo, digital, pero malo, digital, como la ISO. Tienes un producto malo, por muchos ISOs que tengas, si es malo, está documentado, pero es malo. Pues esto es lo mismo. Es decir, el tema es que cambiemos para trabajar mejor, más fácil y que nos aporte un valor económico, porque estamos aquí para ganar dinero, ¿eh? Pero solo por aclarar, yo no he hablado de obligar, sino de formar. O sea, yo creo que la clave está en formar a la gente. No obligarle a asumir un cambio que no entiende, sino formarle para que lo pueda interiorizar, ¿no? Perdón. Yo creo que la clave es lo difícil, pero tampoco tienes que llegar mañana a tu empresa y digitalizar todo y todos los procesos. Es un proceso continuo y habrá cosas que será más fácil, habrá cosas que la gente verá, hostia, he mejorado, porque la excusa de, bueno, esto se ha hecho siempre así, no hay necesidad de cambiar, yo creo que todos la hemos sufrido y la seguimos sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces hay que decir, pues toda la vida se ha hecho mal y ya está, no pasa nada, hay que cambiar, hay que atreverse a cambiar. Pero es verdad que el cambio cultural en determinados sectores pues cuesta un poquito. Y yo creo que por animarte, yo sí que he visto los dampers funcionando solos en Zaragoza. Y yo creo que tú los verás. No sé si los utilizarás en tu vida laboral, pero los verás. Va a implicar un rediseño de las explotaciones. Los verás. Hace 60 o 70 años se cargaba todo con pala manual, o 70. El cambio que se ha vivido en 70 años pues es impresionante. Entonces, el que puede llegar en 10, 15 años o 20,
yo creo que no nos lo imaginamos. No sé si querías añadir algo. Y yo lo único añadiría también a esto que al final, como cualquier cambio, es un símil como el problema que hemos tenido, bueno, y que sigue siendo pues, el tema de la prevención, ¿no? Pues la prevención también pasa por diferentes estadios con el personal, o sea, desde los más bajos, ¿no? Pues es la persona totalmente dependiente. En el tema de transformación digital, pues es la negación, el desconocimiento, tal cual, y luego eso cuesta, pues lo mismo que pasar de ser totalmente dependiente de algo, que puedas pasar, ya vas adquiriendo conocimientos, ya te vas familiarizando, empiezas a ser independiente y hasta la última fase, ya eres interdependiente, donde bueno, tú ya participas, puedes proponer cosas, ya estás mucho más metido en esto. Al final yo lo veo y por la trazabilidad y los tiempos muy similar con la prevención de años atrás, ¿no? de cómo estábamos. A ver si alguno va a querer añadir algo más a esto. Si no, me gustaría hablar de esa trazabilidad, no en ese sentido, pero me gustaría preguntarle pues tanto a Aitor como a Alejandro que cómo puede la digitalización mejorar la trazabilidad de los áridos en todo el proceso y bueno, y qué se está haciendo qué se está haciendo ahora mismo para mejorar esta trazabilidad. Bueno, yo iba a contestar un poco, contestamos Dale, Aitor, dale. En tándem. Se ha comentado, yo creo que se comentará un poco más, hay una digitalización forzada, entre comillas, que va a llegar, que es pues el pasaporte digital de producto, es tener todos los productos que ahora tenéis marcado CE, que sois muchos de los que estáis aquí, y otros que no lo tienen, pero que puede que lo tengan dentro de poco, van a tener que emitir su pasaporte digital de producto. Yo creo que lo más importante, igual que con la pregunta anterior, es entender el porqué. El porqué no es porque se quiera que la información de los áridos en sí esté digitalizada, eso no tiene utilidad. La utilidad la tiene cuando esa información se va a seguir comunicando en toda la cadena de valor, cuando la persona de hormigón en masa o el prefabricador o una carretera o la mezcla bituminosa, cualquier producto va a comunicar su producto con un nuevo pasaporte que va a incorporar la información anterior y al final de esa manera llegamos a algo como lo que tenemos hoy aquí, un edificio en el que sabes dónde se ha instalado cada tipo de material, si algún día hay una incidencia sabes de dónde viene, puedes estimar de dónde viene y cómo se va a conseguir, bueno, pues con dos vías, ¿no? Una vía es la primera, que es el pasaporte digital, que es eso, pues, similar a vuestra declaración de prestaciones marcado CE actual, pero luego hay una segunda parte que ya es voluntaria y que tendréis que ver si queréis implantar y cómo, que es cómo identificar cada partida, es decir, que ahora cómo identificarlo de una forma digital de manera que luego realmente, en el caso de que suceda algo, pues se pueda responder sobre ello. Yo creo que tú también querías... Aitor, ya lo hemos hablado antes. Es que creo, o sea, a ver, yo repito que no soy un experto en áridos, pero un poquito sí lo soy en transformación digital. O sea, yo creo que la trazabilidad, me da igual de un árido, no sé si utilizar este ejemplo, o de un calzoncillo del Corte Inglés, es exactamente lo mismo. Es decir, de dónde viene, cómo lo he hecho, de dónde sale la materia prima, todo eso ya tenemos tecnología para asegurarla, ¿no? O sea, yo creo que la historia está en que, para mí lo importante es, y lo comentábamos antes, que yo, que en este caso estoy haciendo unos áridos y vuelvo a pedir perdón por anticipado porque no conozco mucho el sector, pero al final sé que el árido es un componente del hormigón. Eso me lo han enseñado Pablo y Carlos desde que he empezado a trabajar ahí. Y por lo tanto, lo que tengo claro es que lo que yo haga en cuestiones de trazabilidad le tiene que servir a mi destinatario. Si mi destinatario es el hormigón o un cliente de hormigón, lo que yo haga en los temas de trazabilidad le tiene que servir a él, ¿no? Porque si no le sirve a él, poco he generado. No va a tener el tema del pasaporte digital del producto, que sé que es un tema que además hay directivas, técnicas, no sé qué. Yo soy muy poco regulatorio en este sentido, soy bastante más friki, me parece que las cosas hay que hacerlas más allá de la regulación, pero yo lo que creo es que lo que tenemos que conseguir es que si mi cliente, y me pongo como árido, necesita una trazabilidad, tengo que ser capaz de asegurarle esa trazabilidad. Punto. De tal manera que además él no tenga que cambiar sus sistemas operativos
para entender cuál es mi trazabilidad. Y que por lo tanto tengo que hablar con mi cliente, en este caso el hormigón o el asfalto, o los clientes o los de piedras raras y cosas de estas, que ya tenéis un sector que se expande por el mundo mundial, pero tengo que hablar con mi cliente para que la traza que yo genero le sea de valor a quien recibe mi material con esa traza. Y es lo único que desde aquí propongo. ¿Sé cómo se hace? Claro que sabría cómo hacerlo, ¿no? ¿Sé si esto está de acuerdo con las directivas del pasaporte digital? Ahí todavía hemos hablado, no tengo ni idea de eso. Creo que lo que tiene sentido es generar la trazabilidad end-to-end de todo el proceso, incluyendo mis clientes en dicho proceso. O sea, integrar a nuestros clientes en Claro. todos los procesos, no solo colaboración sectorial, sino intersectorial también. Por supuesto, es que yo creo que un proceso de transformación digital sectorial en un sector que está íntimamente ligado a otros sectores tiene que ser o tiene que prever campos de trabajo intersectorial para enriquecer el propio proceso. Solo una cosa sobre esa colaboración que comentas. Mañana comentaremos sobre pasaporte digital, si a alguien le apetece más o menos a esta misma hora. No, pero destacar, lo comentamos en el congreso anterior en Oviedo, acabamos de publicar una norma para los áridos de una declaración de prestaciones digital, cómo digitalizar. La secretaría del grupo era llega Oficem en los cementeros, participaba Pablo de ANEFO, participó bastante gente de muchos sectores, es decir, sí que y esto es una cosa que llevamos haciendo desde hace 5 años. Es decir, que sí que hay una colaboración en digitalización, por lo menos en sentar las bases, al menos al nivel sobre todo de asociaciones. También había empresas, ya me he encontrado con algunos por aquí. Pero bueno, destacar eso, que es una cuestión, desde luego, que tiene que hacerse no solo porque vayas a comunicar al siguiente en la cadena de valor, sino por ahorrar costes. Si una herramienta le vale a un fabricante, aunque yo no le suministre a él, pues estoy generando escala y reduciendo costes. O sea, que de esta pregunta sacamos que no solo la colaboración dentro del sector de los áridos es importante, sino con nuestros clientes. Y hay otro organismo más que también es importante colaborar y es con la administración pública. Y esto es una pregunta que me gustaría hacerle a César y a Luis. ¿Qué fórmulas de colaboración público-privada consideráis pues, más efectivas o que podrían serlo, incluso en un futuro, para acelerar la transformación en el sector, sin que a las empresas de nuestro sector de los áridos, que la mayoría son pymes, se sientan un poco abrumadas? ¿Qué opináis? Bueno, pues vamos a ver, fórmulas de colaboración público-privada. Yo creo que es fundamental. Nosotros siempre hemos abogado por eso. Pero quisiera antes de eso hacer una pequeña reflexión y es todas esas fórmulas de colaboración público-privada no deben suponer una carga adicional para las empresas. Y ahí sí me gustaría destacar el problema de la sobreregulación y de las cargas administrativas. En la colaboración público-privada nosotros desde COE tenemos múltiples ejemplos de éxito, pero también es cierto que muchas de nuestras empresas se quejan de que hoy es tan complicado, tan farragoso, todo el tema de las ayudas, los procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo complica. De hecho, desde Europa se está tratando de disminuir todas esas cargas. Actualmente en Europa tenemos en vigor más de 34.000 normas en la Unión Europea. Si ahora mismo quisiéramos abrir, por ejemplo, un comercio en España, tendríamos que cumplir con más de 3.000 normas de carácter europeo, nacional, autonómico y local. Eso es una carga para las empresas absolutamente desmesurada. Dicho esto, es verdad que nosotros tenemos proyectos con distintos organismos y con distintas administraciones que son casos de éxito. Y me voy a referir, por ejemplo, a un proyecto muy concreto en el ámbito de la ciberseguridad, que lo tenemos, lo hace o lo desarrolla la Fundación COE junto con COE y con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, con la Guardia Civil, Policía Nacional. Es un proyecto en el que nosotros abordamos la sensibilización.
creo que donde más se puede ayudar en los proyectos de colaboración público-privada es en la sensibilización y en la formación. Debemos tener en consideración, hablando de ciberseguridad, que es un tema que quisiera tocar aquí, y pongo como ejemplo ese proyecto, pero es un tema tremendamente preocupante para este sector y para todos. La ciberseguridad, para que nos hagamos una idea, aparte de que España es el país de la Unión Europea que más ciberataques recibe, y entre el tercero y el quinto del mundo, según los estudios, es que el año pasado, oye, pues hubo más de 100.000 ataques en España. El 70% de los destinatarios son pymes. Y muchos de ellos, cuando reciben un ciberataque potente, no vuelven a la actividad. Esa empresa en menos de un año desaparece, cierra, en un porcentaje elevadísimo. Debemos preocuparnos, aquí he hecho un apartado un poco comercial en el sentido de la ciberseguridad porque es un tema que me preocupa. Pero en el tema que has preguntado en relación con la colaboración público-privada, yo diría, y aquí está la Administración, seguro que nos puede dar una visión desde el otro lado y además probablemente positiva, sensibilización, formación y depende del organismo. Tenemos mucha facilidad en hacer cosas con el INCIBE, con Red.es, CEDETI es otro ámbito, son ayudas para la innovación y tal, pero depende mucho del organismo con el que hagas esa colaboración público-privada. Y ahora ya desde la otra parte… ¿La réplica? Bueno, yo lo primero que te diría es que la sobreregulación la sufre las empresas y el primero que la sufre es la Administración. Correcto. Se ata o se autorregula con exigencias muchas veces que bueno, pues, llevan una sobrecarga de trabajo pues luego complicada de cumplirlo. Yo creo que las fórmulas de colaboración público-privada yo creo que están funcionando y diferenciaría dos partes. Una, la que tenga que ver con políticas de desarrollo tecnológico, de políticas industriales o de formación, que yo creo que hay organismos, y la parte pública de ayudas para desarrollar determinados proyectos punteros tecnológicos, creo que está funcionando relativamente bien. Las ayudas nacionales, las ayudas autonómicas, las ayudas estatales es una parte importante. El esfuerzo en la parte de formación creo que también es importante. Y donde luego, bajando al detalle ya las cuestiones que tienen que ver con el día a día, con la Administración, con los plazos, con las resoluciones, con la carga burocrática, sí que está pendiente y debería haber un esfuerzo importante por todos los agentes. Y voy a decir una palabra que no la quiero decir, que es simplificar, pero simplificar de verdad. Simplificar no significa eliminar un trámite y de que algo había que cumplir unas cosas y ahora no hay que cumplirlo. O no significa que antes había un plazo de 6 meses y ahora son 3 meses. Significa realmente simplificar aquello que aporta valor para abrir ese comercio. Si ese comercio tiene que cumplir una serie de normativas, una serie de datos y efectivamente se demuestran que están bien, pues ese flujo es el que tiene que quedar claro desde el principio con una regulación basada no tanto en criterios muy generales, sino en datos mucho más objetivos, más digitalizables, más concretables, y eso pues ayudaría a que todo el proceso fuera más fácil, ¿no? Sí, Lorena, solo un apunte, si me permites. Estoy totalmente de acuerdo contigo que también la Administración sufre la regulación, la sobreregulación, la cantidad de trámites. Hay un ejemplo de intento de simplificación de un programa que ha sido el Kit Digital y el Kit Consulting, que para mí han sido casos de éxito, con toda la complejidad que hayan podido tener. Pero ahí nos topamos, por ejemplo, con la ley de subvenciones. Pero bueno, una comparativa, por ponernos en contexto. Tenemos los 3 grandes bloques. Estados Unidos, líder en tecnología. Ahí tenemos que 8 de las 9 primeras empresas por capitalización bursátil son tecnológicas americanas. Que lo que invierte una de ellas en I+D o en innovación es todo lo que invierten las empresas españolas juntas. Bien. Tenemos China, líder en ciencia, en publicaciones. Cada año 1 millón de ingenieros se suman a su mercado laboral. Y tenemos Europa, líder en regulación. Así, pues es imposible que en un contexto como el actual, Europa lidere esos procesos, que son absolutamente claves para la competitividad. Bueno, yo apuntaría que líder en regulación, que además no clara, porque si fuera regulación clara, pues sería fácil cumplible y las cosas serían mucho más fáciles. Pero la regulación pues tiene que dar hay que hacer un filtro de ir al grano y realmente ser lo importante.
luego un poco tenemos que pasar de que a la administración se le inunde con 800 documentos de proyecto, porque realmente luego son importantes 50 datos o 60 datos para tomar las decisiones. Entonces, ese camino es el que hay que hacer. Como ejemplo, cuando desde el Instituto intentamos digitalizar y, no voy a poner simplificar, sino que agilizar los trámites, que eso indudablemente va a llevar una carga de trabajo que vamos a traspasar al administrado, eso hay que asumirlo, va a ser así. Pero un ejemplo de éxito, el más éxito de todos, es la agencia tributaria. La agencia tributaria ha conseguido que todos hablen su idioma y en la forma que él quiere, y no pasa nada, todo el mundo lo cumple. Entonces nosotros nos estamos encontrando en determinados proyectos, un poco exagerando para despertar un poco a la gente, que se le ocurre a alguien que un gestor, una empresa, le presentaría a la agencia tributaria la renta anual o la liquidación de impuestos con sus formatos, con sus datos, y que la administración lo tendría que sumar. Eso es lo que está pasando en algunos trámites o en algunas administraciones, ¿no? Cada vez menos, bueno, pero queda mucho trabajo por hacer. Pero eso está pasando. Yo tengo que saltar a esto, porque claro, o sea, a los que yo tengo 61 años, no soy nativo digital, ni mucho menos. Yo a mis hijos les digo que sí soy nativo digital porque yo vine a hacer Internet y ellos todavía no habían nacido. Claro, que me digas que la agencia tributaria es un ejemplo, es que la adopción es obligatoria. O sea, no puedo plantearme otra cuestión, ¿no? Entonces, efectivamente, es un chascarrillo. Porque todo el mundo pone a la agencia tributaria como ejemplo. Claro, cuando hay otra gente trabajando en muchos otros proyectos que no tienen un driver fundamental, y es que si no lo haces te pegan un palo. Y esto sí lo tiene la agencia tributaria. Yo, en todo caso, lo único que quería decir al albur de todo esto, y lo vuelvo a decir, es que para mí, de verdad, uno de los temas que se tiene que plantear este sector, y en el hormigón saben que he sido muy insistente con esto, es que hay que regular para atrás. O sea, si a ti te regulan para adelante, algo se estás haciendo mal. La regulación el regulador te tiene que decir que hay cosas que no puedes hacer, de las que quieres hacer. Pero que el regulador sea el que te marque dónde tienes que ir en temas de transformación digital, a mí me parece un problema endogámico de un sector. Yo quiero hacer muchas cosas, ponme barreras, no me marques tú dónde tengo que ir, ¿no? Y eso es algo que es peligroso que nos acostumbremos, ¿no? Y otra cosa que es peligrosa para mí que nos acostumbremos es a decir que, bueno, que el ecosistema digital vendrá y haré las cosas, ¿no? No, es que mi mensaje es que va a haber mucha gente que, si no se adelanta al cambio, a lo que ya nos está exigiendo la sociedad, va a morir. ¿Por qué cada uno siente que tiene su parcela, ¿no?, como empresario en este mundo intocable? No, esto es una amenaza que puedes convertir en oportunidad, ¿no? Y los grandes empresarios son los que convierten amenazas en oportunidad, ¿no? Y yo creo que la no transformación digital de muchas compañías en este o cualquier otro sector, yo trabajo en muchos sectores diferentes y mi discurso es el mismo, representa una amenaza potencial de desaparición. Que esto no es lo eliges o no, que esto no es opcional, que es que las cosas se hacen de otra manera desde hace ya tiempo y que no podemos plantearnos cuándo me voy a subir a este tren, porque este tren ya está en marcha, ¿no? Y me preocupa un poco desde fuera, porque yo ni tengo una empresa de áridos, ni una de hormigón, ni nada por el estilo, pero desde fuera me preocupa un poco alguien ha utilizado el término, ¿no?, complacencia de, bueno, ya pasará lo que tenga que pasar, ¿no? En muy poco tiempo yo creo que va a haber jugadores de este juego que no van a estar en el tablero. No sé si alguien quiere contestar a Alejandro, porque si no me gustaría ver si alguien del público pues le gustaría participar en el debate, porque nos queda media horita. Así que no sé si... ¿Hay? No, yo solo como comentario rápido, cosas que hace bien la Administración. Yo, en lo personal, soy un enamorado de la autofirma.
O sea, digo, para la próxima vez no sacar a Hacienda para ser ¿Enamorado de? pongamos Es que soy nerviosos. un poco La mal. autofirma. Autofirma. El autofirma, que te permite Autofirme. firmar los documentos Autofirma. con el Ah, la autofirma. De todas formas, yo me voy a llevar a Luis a COE porque esta es la administración que queremos. Hay otra más farragosa, pero hombre, con esta mentalidad abierta y pro empresa, entiendo, pro facilitar o para facilitar todos los procedimientos, pues estupendo, bienvenido. Bueno, pues voy a haceros la pregunta. Es de Pedro Núñez Barranco y pregunta sobre los cambios culturales. Mi pregunta sería, ¿cómo pueden las empresas combinar el conocimiento tradicional del sector con las nuevas habilidades digitales sin perder su identidad y su experiencia acumulada? No sé si... Pues yo creo que es poniendo una persona nativa digital al lado del señor que lleva toda la vida haciéndolo y que haga de interface entre sus conocimientos, porque es un sector maduro, que aquí nosotros somos como el vino, con la edad mejoramos. No ha habido cambios tecnológicos muy gordos a nivel operativos, a nivel de control de proceso digital, sí. Pues poner una persona joven al lado que pueda volcar sus conocimientos en las nuevas tecnologías. Sí, porque luego ya el siguiente paso sería trabajar de una forma híbrida, ¿no? Porque vas a trabajar con personas, pero vas a trabajar con esa tecnología y sobre todo es lo que tiendes a buscar, ¿no? A que al final te acostumbres a trabajar de esa forma híbrida, máquinas con personas. Yo un poco apuntaría, por la experiencia que he vivido en estos 2 últimos años en el instituto, que hay que saber hacer muy bien la mezcla entre aquellos que saben de digitalización, o sea, las personas especializadas, informáticos, tecnólogos, que vas a tener que contar con ellos, pero hay que contar muy bien la mezcla con los que saben del negocio, que tienen la cultura tradicional de lo que realmente importa. Entonces, el uno le tiene que traducir al otro su lenguaje y el otro le tiene que traducir al otro su lenguaje para ir hacia un mismo sitio. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir y he vivido muchos casos de estos en los que se separan las cápsulas, ¿no? Tienes negocio por un lado e innovación o tecnología por otro. Mi fórmula, y la hemos puesto en práctica en algunas compañías, es que la innovación pasa desde el negocio y por lo tanto tienes que integrar innovación y negocio. No te vale, tengo aquí a mi gente de innovación, pero el día a día me lo gestionan estos que son los que siguen haciendo las cosas como siempre y estos que estudien, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, integrar la gente que trae nuevas maneras de hacer las cosas con la gente que hace el run, ¿no? El día a día del negocio. Y de esa manera los tecnólogos, por decirlo así, van a aprender de la realidad del negocio y el negocio va a aprender de las posibilidades que les da la tecnología. Y si eso lo consigues mantener un poquito en el tiempo, yo creo que te va a dar un resultado estupendo. Yo como comentario, como bien acaba de apuntar, el tiempo. O sea, muchas veces, primero, ya no son los mismos perfiles los que se buscan, ni es 100%. Eso de decir, no, ni 100% tecnólogo, ni 100%... Bueno, lo de tecnólogo nos ha dado problemas. Tecnólogos son todos hoy en día, casi todos los profesionales, pero ni 100% de un lado ni del otro, ¿vale? Ya estás buscando un perfil bastante específico que se mueva bien entre los dos mundos, de eso hay poco. Y luego ser consciente de la realidad, que ese proceso es más largo, lleva tiempo y se van a cometer errores. Sí. Sobre eso sí que decir, yo creo personalmente yo en general opino que la capa tecnológica de digitalización debe ser, digamos, fina y eficiente. Hay muchas veces que tendemos a pensar que las cosas digitalizadas son mejores y no tiene por qué. A veces estás metiendo más ruido en tu organización. Y lo que yo veo más importante personalmente, me curro en el software, vamos, es que que hay que elegir bien los casos y tiene que ser un caso de éxito. No tienes que empezar con un caso que te pegues el tortazo, porque eso desanima a tu equipo. Necesitas que la gente, yo creo que si quieres introducir algo nuevo, necesitas que la gente del equipo pruebe con algo que pueda salir bien, luego algo que pueda crecer en incrementos pequeños, que puedas controlar. Si es un error, pues controlas las pérdidas y cierras esa línea de innovación y puedes iniciar otra. Pero tener un poco de, pues eso, sobre todo en los primeros casos, y en un sector además que está muy formado por pymes,
tener mucho cuidado con las inversiones, no, porque desanima, igual que todo es muy importante, pero que salga mal desanima muchísimo y eso yo creo que sí puede generar una cultura empresarial, organizacional de no volver a meterse en experimentos, ¿no? Entonces yo creo que eso, solamente que hay que elegir bien, sobre todo los primeros casos, yo creo. Bueno, pues sí, se está animando a preguntar más el público, se ve que el debate está siendo muy interesante y nos pregunta Paulo Ricardo, ¿en qué medida el predominio de las pymes en el sector constituye un obstáculo para la adopción de los áridos 4.0? ¿Pueden los nuevos desafíos actuar como un factor que acelere la concentración empresarial? Bueno, si me permites, Lorena, yo creo, vamos a ver, no sé exactamente este sector, la composición empresarial que tiene, ¿no? No sé cuántas son pymes, grandes empresas, supongo que… Bueno, el problema de la mayoría de los sectores es que los recursos son limitados y en las pymes los recursos son más limitados. Entonces tienen menos capacidad para invertir, pero es una obviedad, pero es un problema cuando hablamos de tecnología. Y vuelvo un poco al debate que ha habido entre Paulo y Alejandro al principio. Estoy absolutamente de acuerdo en que se ha democratizado, es una palabra muy actual, el uso de la tecnología. Y se ha abaratado en cierta medida el uso de la tecnología. Pero lo que es caro es, como ha dicho Paulo, atraer y retener el talento escaso. Porque España, que ha mejorado en casi todos los parámetros relacionados con la digitalización a nivel europeo, sigue por debajo en uno que es fundamental, el número de profesionales TIC, que es esencial para que las pymes pues puedan digitalizarse. Y más aún en el ámbito, como he señalado antes y vuelvo a insistir, en el ámbito de la ciberseguridad, donde hay una carencia de casi 100.000 trabajadores en el ámbito de la ciberseguridad en España. Si a eso le sumamos que una pyme, pues el número de trabajadores que puede tener es, pues hombre, no te digo escaso, depende de la pyme, hay pymes con muchos trabajadores, pero añades que cada día en España 1,6 millones de trabajadores no van a trabajar por distintas causas, el problema del absentismo, sabemos que es uno de los grandes problemas de la economía española y sobre todo para las pymes. Y añadimos también el problema de la sobreregulación o de lo farragoso que pueden ser las cargas administrativas, pues nos encontramos con un panorama en que las pymes, desde luego, lo tienen mucho más complicado. Si me hablas de este sector, por supuesto que la concentración empresarial es una de las soluciones, porque a mayor volumen, más recursos. Si se hace bien, desde luego, facilitará esa transición digital y que cumplamos no solo con esa transición digital, sino también con la medioambiental, que cada vez es más exigente y donde la tecnología, pues desde luego, también puede ayudar bastante. Alejandro, ¿sí? Sí, no, yo entiendo a César. Entiendo, ¿no? Y probablemente desde un punto de vista racional es imbatible tu argumento, pero yo llevo 2 años trabajando con la gente del hormigón. Es un sector bastante atomizado, donde hay mucha pyme, mini pymer, gente que se levanta todos los días para levantar su propia historia, ¿no? Y no quiero que quede el mensaje, no me gustaría de que la transformación digital está reservada a grandes organizaciones, ¿no? Sé que no lo has querido decir, pero sé que no lo has querido decir. Todo lo contrario. Por supuesto. Digo que les cuesta más. Les cuesta más, o no, porque si eres más pequeño y aciertas bien dónde tienes que cambiar tus procesos, porque esto va de personas y procesos, cómo digitalizar y cómo hacerte más eficiente, un ratón se mueve más rápido que un elefante, ¿no? Y por lo tanto, si el ratón es listo, el ratón va a vivir y va a crecer. Y a lo mejor se liga a otro ratón y ya son como 2 ratones, ¿no? No quiero que quede el mensaje, y sé que no lo querías lanzar, de bueno, esto efectivamente favorece, la transformación digital favorece o demanda una concentración empresarial. Yo creo que
Yo creo que no estamos ahí, evidentemente, ¿no? O sea, aquel que gestione áridos, cemento, hormigón, pum, 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 y además sea una constructora, pues tiene un end-to-end integrado y tendrá sus ventajas sobre el resto del mercado. Pero yo creo que este proceso de transformación digital, y vuelvo al principio, que radica mucho en las personas, también puede favorecer a aquellos que, bueno, pues que se lo ocurren bien, que sean listos, que son pequeños y que pueden crecer, ¿no? A partir del aprovechamiento de las oportunidades que nos brinda el ecosistema digital y la tecnología. Porque si algo hace el ecosistema digital y la tecnología es democratizar. Todos tenemos acceso a herramientas que hace 20 años, compañías que estamos en la COE, nos costaba un montón montar y hoy pagas una licencia de uso que te cuesta 1.500 euros al año, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una oportunidad. Yo creo que el sector y voy a hablar de mi libro, lo siento, por ejemplo, del hormigón, tiene una oportunidad brutal a partir del desarrollo de tecnologías para crecer, me vais a permitir que use esta expresión, como un soufflé, ¿no? O sea, desde abajo hasta arriba y de una manera más o menos uniforme, ¿no? Sin que unos crezcan mucho más que otros. Sin reconocer que efectivamente tu tesis está totalmente fundada en lo que pasa, ¿no? Pero yo quiero ser optimista en lo que puede pasar a partir de una buena utilización de la tecnología por parte de esas pymes pequeñitas. Lorena, permíteme por alusiones. No, si es que no es incompatible lo que decimos. Quiero decir, sí, por supuesto que la democratización de la tecnología permite a las empresas más pequeñas ser absolutamente punteras y competitivas. Y como bien dices tú, el que lo hace bien, oye, pues de verdad puede ser una empresa brutalmente puntera y tecnológica, todo lo que tú quieras. Pero es verdad que al tener menos recursos, obviamente tienes que ser mucho más ratón, inteligente, hacer amigos ratones y moverte mucho más que una gran corporación que, oye, ¿quién es el más listo de esta promoción? Tú. Y además te voy a pagar esto, esto y esto. Y por mucho que seas el ratón más listo, ese señor se va a ir donde más le paguen. Y, evidentemente, Alejandro es el ratón listo de No, yo no soy. Pero soy ratón, pero listo no, pero sí. Pero al final yo, donde estoy en el hormigón, al final digo que yo no represento a nadie más que a mí mismo, ¿no? Pero es un sector donde hay mucha gente pequeña, asociados a NEFOP, trabajando todos los días, intentando subirse a este carro. Más mérito tiene. Yo trabajo para que se puedan subir al carro. Y nosotros. Con todo el éxito que se merecen. Sin duda, estoy 100% de acuerdo contigo. Y me gustaría saber cuál es la visión de la gente que está más metida dentro del sector de los áridos sobre esta pregunta. No sé si alguno me querría contestar, si no. Adelante. Yo, bueno, es lo que os comentaba antes. La diferencia entre la industria del hormigón y el del árido es que en el árido las plantas son muy diversas. Hay muchos diseños de planta diferentes, aunque la tecnología de fondo es la misma, pero los diseños y no hay una utilidad o una solución tecnológica estándar que funcione. Y se tiene que ir adaptando cada planta. Por eso nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, donde nos ha costado más es integrar todos los datos en un sistema de planificación de la producción. Pero los datos que tenemos, que son las toneladas hora que pasan por una báscula, es una tecnología que tiene errores. Las básculas se descalibran, calibrar una báscula en cinta cuesta, si lo quieres hacer bien, con pesos conocidos y todo esto, y después tienes que asumir un error. Yo como contable, yo soy de sumar y restar, no soy ingeniero como vosotros que hacéis integrales, yo sumo y resto, sumo más que resto. Integrar es sumar, así que sabes integrar. Y al final, mi formación financiera, tú tienes que medir una cosa para controlarla. Y la medición de nuestro sector del árido, estoy hablando de medición de control de producción, es compleja. Ahora hay drones y procesan muy rápido, pero siempre
y siempre está el encargado de toda la vida que me va a explicar a mí que yo tengo un ojo clínico que todo lo ve. Y digo, sí, pero un día te va a jubilar el ojo clínico y tendremos que tener otra tecnología, porque el ojo clínico pues tarda muchos años en formarse para ubicar una copia de árido. Y es esto, es decir, es falta, yo lo que he visto, hay sectores que ya tienen una herramienta que funciona para digitalizar procesos de producción y en el caso nuestro es complicada, la tienes que ir haciendo tú. Y más para una empresa mediana como nosotros que no tiene todos los recursos que quisiéramos. Pero también al ser pequeños o medianos nos da la flexibilidad de poder hacer prueba y error. Claro. Que a lo mejor en una empresa más grande el directivo que está llevando esto, si se equivoca lo echan. En una empresa más pequeña pues te has equivocado y a lo mejor no te echan, pero le cuesta el bolsillo al dueño de la empresa. Pero por eso os digo que yo creo que en el sector aún falta una herramienta, un estándar en el control de producción de proceso. Y después la otra cosa que hablábamos del tema económico, claro, tenemos que estar en qué sector estamos, cuánto factura el sector. Esto no es sector farmacéutico que vendes muchas cosas, muchas unidades con un margen muy grande. Aquí estamos en un sector que el valor agregado es bajo, comparado con otros sectores y además en España, porque somos, yo diría, el país de Europa que vendemos los áridos más baratos, pero con la misma tecnología que tienen todos nuestros amigos europeos. Pues tenemos los mismos molinos Metso, las mismas Caterpillar, las mismas Komatsu y lo que sea. Las marcas son las mismas, pero aquí aún el valor del sector en conjunto es bajo. Con lo cual, si tienes un valor bajo, tienes pocos recursos para poder invertir en tecnologías, que esto es lo que os contaba. La tecnología de los dumpers autónomos está en la gran minería, pero no ha llegado al sector de las canteras aún, porque los fabricantes aún no lo han querido aplicar. Es esto. Y pues bueno, está el personal, que toca que lo vean. Yo creo que a esto que ha comentado Josep, yo creo que en el sector nuestro hay un tema importante a añadir, que es que todas las inversiones que realizamos, hay una gran mayoría intangible, ¿no? Entonces, pues realmente ni ves el retorno que vas a tener de esa inversión, o donde lo puedes ver realmente es muy difícil el ver ese ahorro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros de las inversiones que estamos realizando, realmente donde podamos ver un retorno real y una rentabilidad, pues un 10-15%. O sea, el resto pues, son muy interesantes. Sabemos que realmente es importante, o sea, que tenemos ahí un ahorro, pero es muy difícil el cuantificarlo, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un par de ejemplos. Nosotros empezamos hace ya bastantes años, pues todas las ubicaciones que hacemos pues de los frentes de explotación, de stock y tal, pues con drones. ¿Qué pasa? ¿Qué alternativa había antes? Pues la alternativa era tener un topógrafo donde primero, o sea, la duración de ese trabajo iba a ser mucho más superior, no va a tener la misma precisión que te pueden dar los datos que puedes obtener a través de un dron, y encima tienes otro inconveniente, que es el tener una persona subida por los frentes y por los montones que encima se te puede caer y se te puede accidentar, ¿no? Entonces realmente dices, vale, voy a dejar este sistema, voy a empezar a utilizar pues, los drones. No es fácil justificar, sobre todo porque hay mucho intangible en esa operación, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, tenemos sistemas de protección también pues, con una estación topográfica. En una de las canteras que tenemos, pues bueno, pues estamos haciendo una modelización dejando la cantera pues como estaba en 1960, ¿no? Cuando se empezó a explotar. ¿Qué pasa? Que vamos a empezar a recrecer una montaña pues con más de 100 metros de altura, en diferentes bermas y taludes. Tenemos, por ejemplo, una estación pues, de topográfica con dianas en las bermas, donde el director facultativo, o sea, cada 15 minutos le llega la comunicación de los movimientos tanto verticales como horizontales que tiene
que están teniendo las bermas. De ahí él detecta si son bermas de un asentamiento propio de las tierras que están depositando o algún problema que realmente puedas tener. Si nosotros no tuviésemos ese control, tú vas rellenando, podemos tener un problema gravísimo. O sea, por mucho que tú protegeses, imagínate, tienes un deslizamiento fuerte y las consecuencias que puedes tener. Por eso digo que hay cantidad de cosas dentro del sector nuestro que no es que son muy, muy tangibles, ¿no? La única, por ejemplo, tangibles de cosas que el tema, por ejemplo, tenemos un sistema pues que dentro de la explotación, todos sabemos, yo creo, lo que es el ciclo de acarreo. Tú tienes una carga, tú tienes un destino en una tolva, un transporte. El hecho de que, dependiendo a qué distancias vayas y sabiendo el ciclo, tú puedas gestionar, transmitir una orden al maquinista que está en el frente, de tal forma que no siempre, la tendencia habitual siempre es cargar los dumpers hasta arriba. Cuando muchas veces estás cargando los dumpers hasta arriba, los consumos, los incrementos de gasóleo son superiores, y para que a lo mejor llegue a la tolva tenga que estar esperando allí una serie de minutos para poder descargar. Luego al final tenemos unos tiempos muertos que realmente, si no los regulas una vez que tienes el equipo de acarreo correcto y con el tema de las cargas, pues claro, tú tienes unos sobrecostes. Ahí, por ejemplo, si tienes un ahorro, ¿no? Eso sí es tangible, y en este caso, por ejemplo, pues te puedes encontrar ahorros entre un 7 y un 10%. Por lo menos nosotros lo que tenemos controlado, ¿no? Y todo esto, pues siempre aplicándolo con una serie de indicadores que tú puedas ir controlando todos los procesos, ¿no? Donde puedas ir viendo las mejoras que tienes. Yo como comentario, y esto entiéndase que es un comentario completamente empírico de mi experiencia laboral y en los proyectos, a veces tendemos a pensar que la gran empresa lo puede todo, y desde mi experiencia personal hoy en día, y hablo hoy en día, con los únicos que te puedes sentar y hablar 10, 15 años vista es con las pymes, y en especial con las pymes familiares. Lo único, cuando estamos hablando de procesos de digitalización, que es un tema bastante discutible, yo cada vez me estoy bajando de la burra de no, vamos a hacer una prueba pequeñita, son resultados pequeñitos, impacto pequeñito, y cuando estamos hablando de digitalizar y pruebas, hay que tener claro que de primeras va a funcionar mal, y va a funcionar peor de lo que estabas haciendo antes, y va a haber errores, se van a cometer errores, ¿no? Ese que le llaman el desierto de la innovación. Tienes que estar preparado. Entonces, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Esto es un proceso largo, repetitivo, mucho prueba y error. En realidad, quien te lo permite son las pymes y especialmente las familiares. Cuando las grandes empresas sí que es cierto que tienen mucha potencia, pero también tienen muchísimas ineficiencias. Yo creo que si la gente fuese consciente de la cantidad a veces de pilotos y pruebas de concepto que hay en los cajones de las grandes empresas, la gente quedaría asustada. Sí. Bueno, parece ser que me han llegado comentarios aquí por la aplicación que están totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, de que, en definitiva, pues es más fácil llevar a cabo una digitalización y transformación digital en otros sectores como el del hormigón que en el de los áridos, que al final pues está mucho más limitada, ¿no? Simplemente los comentarios que me está haciendo el público. Y voy a dar paso a una última pregunta, y luego me gustaría pedirles a todos los ponentes que, para terminar la mesa redonda, me dijesen una frase que os gustaría que se llevase el público a casa. ¿Una frase que qué, perdón? Que se llevase el público a casa de esta mesa que hemos estado hablando. Mientras nos plantean la pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, yo pertenezco a la tercera generación de un grupo empresarial familiar. Nos dedicamos a las canteras y al hormigón. Y bueno, yo evidentemente, no tan evidente, pero tengo menos de 30 años. Entonces soy nativo digital y estoy emprendiendo la transformación digital de nuestro grupo, ¿no? Entonces, dentro de la cultura de la dirección, pues sí que estamos todos en el mismo barco y queremos llevar a cabo nuestra transformación digital del grupo, pero sí es verdad que, como bien habéis dicho, el sector, tanto el hormigón como las canteras, pues son sectores de proximidad. O sea, yo no puedo
yo no puedo exportar hormigón y casi que tampoco árido, porque no tiene tanto valor añadido como para ser exportado. Entonces, al final, mis clientes, muchos son locales. También nosotros estamos ubicados en Sevilla, entonces tenemos la suerte de poder trabajar con empresas grandes, Acciona, Dragado, grandes empresas que al final, en teoría, tienen que estar también en el mismo barco de la digitalización, no tanto como las empresas locales, pero al final yo tengo que venderla a todo el mundo, ¿no? Entonces yo me encuentro con un problema que es nuestro entorno no se está digitalizando, ni en mi opinión, ni la gran empresa ni la pequeña empresa se están digitalizando como yo quiero digitalizar la mía. Porque yo llevo una PDA para que me firmen una obra digital y el jefe de obra no lo encuentro. Y si no me lo firman, yo no voy a dejar mi suministro allí porque, bueno, si yo llegué ahí a tiempo, pero él no ha vertido mi hormigón en una hora, ese hormigón ya está pasado, ese hormigón ya da problemas de calidad. Entonces, ellos no están digitalizados al nivel que yo necesito que se digitalicen. Pero es que, aparte también, nosotros pertenecemos a ANEFA con una de las empresas y a ANEFOP con la otra, y yo me encuentro que dentro de los sistemas de dosificación que usamos, bueno, los que hay en el mercado, ninguno tiene, por ejemplo, una API a la que yo pueda conectarme para solicitar información. Es más, ellos me pidieron que cofinanciara que ellos diseñasen su propia API. Y digo, pero bueno, ¿cómo voy a cofinanciarte yo tu API si después se la va a vender a todo el mundo? Entonces, que yo creo que es un componente que no es solo cultural y de inversión, porque ahí sí que estamos alineados, tenemos el dinero y queremos hacerlo, pero el entorno creo que no acompaña ni a nivel local ni a nivel de gran empresa, y por otro lado creo que en nuestro sector, por lo menos el hormigón, la tecnología todavía no acompaña. Entonces no sé qué opinión tenéis al respecto. ¿Puedo unirlo con la última, con lo de este de cierre que has dicho? Unirlo con este de cierre, con mi libro que trabaja en normalización. Lo primero, como nota, la API, bueno, gracias por comentar. La API se está refiriendo a una forma para intercambiar información entre distintas organizaciones que esté, digamos, normalizada, de manera que puedan comunicarse entre distintas empresas. Un poco para que creo que diría que yo creo que hace falta y que hace al principio de la charla. Y bueno, yo trabajo en UNE, hacemos normas en normalización. Creo que es la colaboración que ha salido antes, la colaboración entre distintos sectores. Si tú tienes que hacer una API, pues la tienes liada porque habrá 10 distintos fabricantes, pues el sector del hormigón puede tener 10, el sector de salidas tendrá 20 y eso es completamente inmanejable. La forma de trasladar ese tipo de información es a través de crear estándares comunes y si ya pueden ser en lo que viene a ser en la estructura, simplificando, si la propia estructura es compartida entre distintos sectores, de nuevo estamos entrando en cuestiones de escala, es decir, si podemos intercambiar información entre hormigón, cemento, áridos, el aislamiento térmico, el yeso, es decir, crear ese tipo de estructuras se basan en la colaboración, y para sectores, yo creo, como este, que con tanta pyme, pero que tiene la suerte de ser un sector pues, asociado, ¿no? Aunque sean empresas de tamaño pequeño o mediano, trabajan de forma conjunta en buena medida, pues yo creo que la palanca, o también volviendo al principio, es colaborar entre vosotros para crear estas soluciones. Estás ahí, ¿no? Te voy a contestar mucho menos técnicamente, porque esa respuesta es muy buena. La mía no va a ser probablemente tan buena, pero yo creo que es bastante real. No te preocupe ir el primero en el puerto de montaña. Vas el primero. Sigue el primero. No dudes, no esperes. Vas por donde tienes que ir. Y desde ANEFOP sabes que estamos lanzando ese mensaje. Vas por donde tienes que ir. La gente llegará, habrá gente que se descuelgue, no te entienda, con la que no puedas interactuar o interfacear, por decirlo así. Pero eso va a llegar. Yo creo que tú, si tienes alguna duda, creo que el que está en el sitio correcto eres tú, no los demás, ¿no? Y por supuesto tendrás que mantener tu día a día el negocio, pero no, porque he visto muchos clientes nuestros que dudan sobre si el proceso de transformación que están llevando adelante les pone demasiado lejos de la realidad de su sector. No, el sector viene. La vía es esa, ¿no? Tienes que tener tiempo, aguantar, estate sólido. Yo te animo a que, bueno, por uno que tengo en el sector, que el tío, ¿sabes?, de verdad le mete para desarrollar, sigue ahí, no frenes, porque ahí va a acabar todo el mundo.
ahí va a acabar todo el mundo. Estás antes, con lo cual tienes la mejor mesa del bar cuando los demás lleguen. Sigue ahí, no desistas, sigue ahí. Nos quedan 4 minutos. Podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero voy a pedir a todos los ponentes que cerréis un poco vuestra intervención con esa frase que he dicho, o si queréis contestar. Bueno, empezamos por... ¿Por mí, otra vez? No, por César. Empieza tú ahora. Bueno, pues yo diría una frase. Bueno, hemos hablado de Áridos 4.0 y yo creo que ya somos Áridos 4.0 porque te han enviado las preguntas por una app. Ya hemos empezado. Y siguen llegando, ¿eh? Ya, bueno, pues ya es algo, es un avance. No, yo diría Áridos 4.0, 2 puntos, un sector más competitivo gracias a la digitalización. Sí, no sé si Luis, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo en la parte diría, yo creo que la digitalización nos toca a todos los sectores implicados, es decir, no es solo simplemente el sector de los áridos y por el ataque que me toca de la Administración, nos tenemos que digitalizar conjuntamente. Yo diría que te tienes que digitalizar para la inteligencia artificial. Si no tienes datos digitales, no estás en la inteligencia artificial, que es la próxima ola, bueno, que ya está viniendo. Datos bueno, porque si te falla la báscula no te van a salir las cuentas. Ya lo salen, pero puedes ver tendencias. A veces el dato... Por lo menos sabes que están mal. No es el bueno, pero ves gráficos y ves cómo va la cosa. Bueno, y yo creo que por el camino que vamos, cuando todos los procesos claves que tenemos pues en cada empresa, en cada explotación, pues tanto de gestión, de la propia explotación, el proceso, bueno, pues cuando vamos viendo que va llegando esa automatización y tal, pues bueno, pues vamos por buen camino, ¿no? Aunque bueno, para el objetivo que hay para el 2030, pues bueno, todavía está cerca, pero estamos en un punto bastante atrás, ¿no? Realmente de donde deberíamos estar. Yo ya he cerrado. Dejo el tiempo. Pues yo muy rápidamente simplemente diría que las explotaciones serán digitales o no serán. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por participar. Muchísimas gracias a todo el público por estar aquí, por haber asistido a esta sesión. Y pues nada, espero que sigáis disfrutando del congreso. Y si tenéis alguna pregunta, pues estarán ahora los ponentes por aquí, por este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.